Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías que vamos a dedicar a la supuesta correspondencia de uno de los asesinos más famosos de la historia, de Jack el Destripador, que a estas alturas del año 1888 sembró el pánico en Londres, en el Londres más pobre. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Estas cartas contribuyeron a incrementar la expectación y el miedo hacia este caso. Sí, y has dicho muy bien lo de supuesta correspondencia porque nunca se identificó a Jack el Destripador a pesar de los esfuerzos policiales y por tanto no podemos confirmar la autenticidad de estas cartas. Aún así, es un caso de correspondencia fascinante que, como tú decías, ayudaron a convertir a este asesino en una leyenda. Yo conocía la existencia de un par de cartas, pero resulta que en total hay unas 150 firmadas supuestamente por él. Y hay publicada una selección en castellano en el libro del británico Javier Terris titulado Jaja, obras y cartas de Jack el Destripador, y lo de jaja es porque a veces incluía risas en esas cartas. Y por ponernos un poco en contexto, los asesinatos tuvieron lugar en el barrio de Whitechapel, en el Londres más pobre de mediados del siglo XIX. Ahora es una zona muy turística, sí. De clase media alta. Bien, sí. Pero en aquellos años tenía niveles muy altos de pobreza, desempleo, delincuencia, prostitución, sobrepoblación debido a la inmigración irlandesa y también de judíos que llegaban hasta allí con la promesa de refugiarse en la gran potencia del mundo en ese momento. Es un barrio conocido también, Marta, por su activismo social, que comenzó a desarrollarse precisamente en esta época con manifestaciones para reclamar mejor calidad de vida. Y con toda esta problemática de fondo, el 31 de agosto de 1888, la prensa se hizo eco de un asesinato que llamó la atención por su brutalidad. Habían asesinado a una mujer de unos 43 años, Marianne, que se dedicaba ocasionalmente a la prostitución y había sido expulsada del hostal donde solía dormir porque no tenía dinero para pagar la cama. Con el siguiente asesinato ya se hablaba en la prensa de un asesino en serie al que apodaron el asesino del mandil de cuero porque varios testigos habían afirmado ver a un hombre con un delantal de cuero. Por eso el primer detenido fue un zapatero que lo utilizaba en su trabajo. Así narraba los hechos la prensa de la época. Horrible asesinato en el East End. Espantosa mutilación de una mujer. Detengan a mandil de cuero. Otro asesinato de un personaje aún más diabólico que el perpetrado en Bucks Row el viernes de la semana pasada fue descubierto en el mismo barrio el sábado por la mañana. Aproximadamente a las 6 en punto encontraron a una mujer tendida en un patio trasero, al pie de un pasillo que conducía a una casa de huéspedes. La puerta que da acceso a este pasaje está siempre abierta para la comodidad de los inquilinos. Un inquilino, llamado Davis, bajaba a trabajar a la hora mencionada y encontró a la mujer acostada de espaldas cerca de la escalera que conducía al patio. A Jack el Destripador se le atribuyen oficialmente 5 asesinatos, pero hubo sospechas de que había otras muchas víctimas. Sí, oficialmente son esas 5 porque los asesinatos compartían los mismos patrones: cortes en la garganta, mutilaciones, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Lo único que se sabe con certeza es que el destripador de estos 5 asesinatos ocurrieron entre agosto y mediados de noviembre de ese año, por la noche y a final de semana. La primera carta que recibió la policía, supuestamente del autor del asesinato, data, Marta, del 24 de septiembre, cuando el caso ya era muy conocido. Se la mandan a un comisario del caso de Scotland Yard e incluye dibujos como de un cuchillo y se duda de su veracidad. Estimado señor, deseo entregarme. Vivo una miseria, tengo pesadillas. Soy el hombre que cometió todos esos crímenes en los últimos meses. Yo he encontrado a la mujer que quería esto. Pero si alguien viene, me rendiré. Pero no voy a caminar hasta la comisaría. Mantengan la carretera a boro despejada. Este es el cuchillo con que hice esos asesinatos. Su pequeña empuñadura, con un grande y largo filo afilado en ambos lados.
Y solo un día más tarde, la Agencia Central de Noticias recibe otra inquietante carta donde el asesino firma por primera vez como Jack el Destripador. Fijaros que el tono es totalmente distinto al anterior y mucho más amenazante. Querido jefe, me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Oye, con todo el eco que se hizo la prensa de estos sucesos, la brutalidad de los asesinatos y estas cartas tan sádicas, supongo que habría mucho pánico en la sociedad. No sé si llegaba al punto de histeria colectiva. Sí, la verdad que algunas ahora nos suenan incluso un poco de mofa, ¿no? Pero en ese momento la gente estaba muy preocupada, no se hablaba de otra cosa en Londres. Los autoridades exigían la detención del culpable, la policía trabajaba con una presión insoportable, se burlaban de ellos además en la prensa y decidieron pedir ayuda a los ciudadanos para localizar al asesino, a detectives privados. Ofrecieron una recompensa y a raíz de esta petición, Marta, fue cuando comenzaron a recibir un montón de cartas de gente con posibles pistas. El problema es que también empezaron a recibir cada vez más cartas firmadas supuestamente por el asesino, estas 150, que iban generando aún más caos. Todas debían analizarse. Os voy a poner varios ejemplos de cartas que se descartaron desde el principio por contener detalles contradictorios. A veces, más que cartas, eran postales breves, ilustradas, con dibujos siniestros y escritas con sangre. Soy un americano y he estado en Londres los últimos 10 meses y he asesinado no menos de 6 mujeres. Pretendo hacer una docena. Ya que estoy en ello, pienso que tal vez también me ocupe de 6 hombres de azul para igualar el número. Ya que veo, hay unos cuantos de ellos buscándome, pero estoy sobre sus talones cada día, y lo estaré. Jefe, no me habéis encontrado aún. He hecho otro y lo he tirado al río y pretendo hacer otro antes de que pase la semana. Puedes poner tantos sabuesos como quieras, pero nunca me atraparás. Estoy, como ve por esta nota, en la curtida ciudad de Broome y pretendo hacer mi truco bien y vigorosamente entre sus habitantes. He localizado ya a 3 chicas y antes de que pase una semana, tras recibir esto, 3 familias serán lanzadas a un estado de delicioso duelo. Sé que no pueden atraparme e incluso estoy presente en sus sueños. Jack el Destripador. Voy a sumar, Marta, una más, recibida el 10 de octubre, porque hizo que detuvieran a un pintor de la época llamado Walter Sickert, que fue considerado principal sospechoso del asesinato de una de las víctimas, de Patricia Cornwell. El pintor era conocido por el estilo siniestro de sus obras y solía descansar en una zona jardinada que se menciona en la carta. Luego se descartó su culpabilidad. Mandar cartas del caso se convirtió en una especie de travesura nacional. ¿Has visto al diablo? Si no, pague un penique y entre, querido jefe. Estoy esperando cada tarde a los polis en Hampstead Hill. Encontraréis 2 o 3 de ellos rajados antes que esta semana acabe. Me alojo en Scratchman Park. El número no os lo voy a decir. No se encontró al culpable de los crímenes, pero sí se detuvo a muchos sospechosos y otras tantas personas fueron acusadas públicamente sin justificación. Sí, todo el mundo opinaba y buscaba a su propio asesino. La policía
entrevistó a más de 2.000 personas, investigó a 300, detuvo a cerca de 80. La prensa además alimentaba los rumores de culpabilidad de determinadas personalidades, como del escritor Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Los antisemitas culpaban a los judíos. Se culpó, atención, al ginecólogo de la princesa Beatriz. Decían que podía estar utilizando los cuerpos de las mujeres para investigar la infertilidad femenina, a Rasputín, y hasta opinó la reina Victoria sobre el caso, que apoyaba la teoría inicial de la policía, que consideraba inicialmente sospechoso a carniceros o cirujanos. Uno de los forenses tuvo que poner orden y acotó un poco más el perfil en una carta. Estos 5 asesinatos fueron sin duda cometidos por la misma mano. En cada uno de estos casos, la mutilación fue realizada por una persona que no tenía particulares conocimientos científicos ni tampoco anatómicos. En mi opinión, el sujeto ni siquiera poseía los conocimientos técnicos de un carnicero o de un matarife de caballos o cualquier otra persona acostumbrada a cortar cuerpos de animales muertos. En mi opinión, debe ser un hombre sujeto a ataques periódicos de manía homicida mezclada con erotismo. Suponiendo que el asesino sea una persona, como se acaba de describir, probablemente sería de naturaleza solitaria y de hábitos algo excéntricos. Y es bien posible que sea un hombre sin ocupación habitual, pero con un pequeño ingreso regular o beneficiario de una pensión. Pasaban los días y el miedo crecía en el barrio, así que varios vecinos decidieron crear un comité de vigilancia que patrullaba las calles para evitar posibles crímenes. Se hicieron famosas porque su presidente, George Luce, recibió la carta más famosa del asesino y la que está considerada más real, Marta, de todas, porque llegó en un paquete con la mitad de un riñón conservado en formol. Tras su estudio se determinó que era el medio riñón de otra de las víctimas, que padecía una enfermedad renal. Aunque se plantea también que pudiera ser que se hubiera robado del lugar del crimen. La caligrafía es escalofriante y parece escrita desde el infierno. Desde el infierno, señor Luce, señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. Lo preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que le saqué. Si solo aguardáis un poco más, atrapadme cuando podáis. Imagina, Marta, las noches de insomnio que debió pasar una mujer conocida de otra víctima que recibió otra carta supuestamente de Jack, o uno de los forenses del caso al que le llegó otra. Había muchas dudas de que fueran reales, pero incrementaban la paranoia. Estabas en lo cierto. Era el riñón izquierdo con el que me iba a ensañar, otra vez cerca de tu hospital, justo cuando iba a clavar mi cuchillo en su sangrienta garganta. Entonces unos malditos policías estropearon el juego. Pero creo que pronto volveré al trabajo y le enviaré un poquito de las vísceras. ¿Ha visto usted al diablo con su microscopio y su bisturí al examinar un riñón deformado en una platina? Desde luego las cartas son inquietantes. Sí. Bueno, las cartas y los informes de este caso, que afortunadamente se conservan y nos permiten conocer cómo eran los procedimientos policiales y forenses de esa época victoriana. Supongo que se seguirán estudiando en las universidades. Sí, y todavía sigue siendo un reto encontrar alguna nueva pista para identificar el asesino. Investigaciones recientes apuntan a que el asesino pudo ser un tal George Chapman, un asesino serial polaco que envenenó a sus 3 sucesivas esposas y que pudo cometer los crímenes antes de ser enviado a la horca. Los asesinatos cesaron, pero cuando se cumplía el primer aniversario de los crímenes, la policía recibió otra carta firmada, supuestamente, por él desde Boston, lo que dejó la puerta abierta a que el asesino había emigrado a Estados Unidos. Poco después asesinaron a una mujer en Nueva York con un nivel de sadismo demasiado parecido al de Jack el Destripador. Editor del London Times, me vi obligado a irme a América. Aquel asesinato que fue prometido en menos de una semana no pudo ser acometido. Hay un montón de tiempo aún para completar los 15. Algunas de vuestras averiguaciones policiales son tan absurdas que tengo que reírme de ellas. Aquí los oficiales van armados y se les permite usarlas. Aquí, semejante serie no sería posible. Sin embargo, espero que no se despierte hasta que haya acabado. Vigilad, Jack el Destripador.
¿Y las cartas de Jack el Destripador dónde están ahora, Laura? Pues mira, estaban en los archivos de Scotland Yard, pero ahora algunas las gestiona el Archivo Nacional de Londres. Y es curioso porque había desaparecido, Marta, una de las cartas más importantes y la encontró casualmente hace unos años un escritor británico, antiguo policía, cuando estaba haciendo un libro, la historia completa de Jack el Destripador. Se ha planteado además que los propios periodistas de la época fueran los autores de estas cartas para mantener viva la historia y vender periódicos. Pues no sé si maniobra de periodistas o no, pero este caso tuvo una cobertura mediática sin precedentes. Sí, todo tiene su explicación además, porque gracias a las reformas fiscales aprobadas en esos años, los periódicos se vendían a precios asequibles, a medio penique, y la gente que vivía entre el miedo y la expectación se enganchó a comprar el periódico, a cada noticia que pudiera haber sobre el caso, aunque pudiera ser falsa. En la prensa, de hecho, se hacían descripciones ficticias del posible asesino. Pero es muy interesante todo esto porque dirigió además la atención de todo el país hacia el bajo nivel de calidad de vida de los habitantes de la zona, y el debate sobre su situación llegó hasta el Parlamento. Si alguna vez viajáis a Londres, que sepáis que hay un tour guiado por este barrio y un museo dedicado a Jack el Destripador. Es que la cantidad de libros, de películas que hay sobre este caso. Sí. Alfred Hitchcock firmó una basada en un libro, y más reciente, From the Hell, desde el infierno, interpretada por Johnny Depp. Sí, toma el nombre, la película, de una carta que hemos escuchado antes precisamente, y se sigue utilizando el caso como fuente de inspiración. De hecho, hay una disciplina dedicada a estudiar el fenómeno, la riperología, a camino entre la ciencia y la especulación, que causa mucha expectación, tiene mucho éxito. Pero Marta, no me quiero olvidar de las víctimas, por esas mujeres vulnerables, desamparadas y olvidadas por la sociedad, que fueron asesinadas por Jack el Destripador. Es que a través de las cartas no solo conocemos las historias personales, sino que también nos muestran un retrato social que es una maravilla indagarlo a través de las cartas. Totalmente. En este caso en Londres, pero seguro que también pasa en otras partes del mundo. Gracias, Laura. Un placer. Pues así, con cartas y con música, cerramos la ventana esta semana. Volvemos a escucharnos el lunes a las 4, a las 3 en Canarias. Buen fin de semana, un beso. Un beso.